Hola chicos, en este video que les he preparado vamos a dar respuesta al ejercicio de presente simple que ustedes resolvieron en su casa en este primer parcial. Presente simple en sus tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos a empezar con la explicación de las oraciones que corresponden a la forma afirmativa. En la oración número 1 dice así: Sarah studies, works and has two sisters, que en español significa Sara estudia, trabaja y tiene dos hermanas. El motivo por el cual se le tuvo que eliminar al verbo study la Y y sustituirla por IES es porque las reglas del presente simple nos indican que si vamos a hablar de una tercera persona en forma afirmativa y el verbo termina en Y y antes de la Y se encuentra una consonante, entonces se cancela la Y y se sustituye por I latina más la E y la S. En el caso del verbo work solamente se le agrega una S porque la consonante con la que está concluyendo este verbo es la letra K. Entonces, cuando el verbo termina en consonante y es tercera persona, se le agrega una S. Y cabe resaltar el verbo have o verbo tener, el cual la regla nos indica que cuando se esté hablando en tercera persona no se le va a aumentar S al verbo have, sino que se sustituye completamente por el verbo has. ¿Ok? Repito, solamente es cuando se trate de una tercera persona. ¿Y quiénes son las terceras personas? Son él, ella o el objeto o cosa del que estemos hablando, que en inglés serían los pronombres he, she e it. En la segunda dice Brandon fixes cars, swims and goes to the gym. Brandon compone coches, nada y va al gimnasio. En el caso de los verbos que terminan en X, Z, S, S, H o CH, se le aumenta ES en caso de que el pronombre o el sujeto de oración sea una tercera persona, como en este caso Brandon, que es he. En el verbo swim, por tener terminación en M, solo se le aumenta una S. Y en el caso del verbo go, dice la regla que si el verbo termina en O y se está hablando de tercera persona, se le tiene que agregar ES, por eso queda goes. En la número 3 dice Sophie writes letters, prepares coffee and does the bed. Sophie escribe cartas, prepara café y tiende la cama. En el caso de write y prepare que terminan en E, la regla indica que hay que aumentarle una S. Y en el caso del verbo do, que como lo dije anteriormente, los verbos que terminan en O se les aumenta ES. Por eso queda does. Sin embargo, vemos un cambio muy radical en la oración número 4 que dice We go to school, train soccer and watch movies. Nosotros vamos a la escuela, entrenamos fútbol y vemos películas. ¿Por qué aquí los tres verbos se quedaron igual y no se le agregó ninguna S ni hubo ningún cambio? Porque el pronombre we, que significa nosotros, indica plural. Y en plural no aplican las reglas de agregar S. Solamente sucede cuando estamos hablando de una tercera persona. Lo mismo pasa en la número 5 que dice They live in Atlanta and work in a company. Ellos viven en Atlanta y trabajan en una compañía. Ambos verbos quedan igual porque they es un pronombre de plural que significa ellos. En la número 6 dice la banda MS da conciertos, practica y viaja mucho. La banda MS es un grupo musical que en inglés pasaría a ser parte del pronombre it. Sería como decir it gives, it practice, it travels, ¿sí? Entonces no estamos hablando de plural, sino de un grupo o de una banda musical. Si estuviéramos hablando de dos bandas musicales, entonces sí, el verbo quedaría normal porque se estaría tomando como plural, pero como solo es un grupo o una banda, se toma como tercera persona y por eso a give y a practice se le agrega S y a travel también. En el número 7, en la oración número 7 dice Fernando maneja el autobús escolar y pinta oficinas. Fernando es tercera persona,
y el verbo drive termina en E, por lo tanto se le agrega una S. Y en el caso del verbo paint, también hay que aumentar la S porque tiene la consonante T. En la 8 dice, yo tengo un negocio, compongo motocicletas y enseño inglés. Los verbos permanecen igual porque yo soy primera persona. Sí, recuerden que cuando en una oración hablamos de uno mismo, se está hablando ahí en primera persona. Y ahí no aplican las reglas. En la 9 dice, Allison toma el autobús para la escuela todos los días y hornea deliciosas galletas. Allison es tercera persona. Por eso es que al verbo take y al verbo bake se le aumenta una S. Y en la 10 dice, Edward juega tenis, canta y fuma mucho. Tal vez ustedes dirán, ¿por qué en el verbo play no se le quitó la Y y se sustituyó por I latina más ES? La razón es porque antes de la Y hay una vocal, que es la A. Si hubiera habido una consonante, entonces sí, se habría eliminado la Y y se habría tenido que poner IES, pero hay vocal. En el caso del verbo sing, que tiene determinación la letra G, por ser una consonante normal se le aumenta S. Y también en el verbo smoke, al terminar en E, solo le hacía falta la S. Entonces cabe resaltar, chicos, que cuando vayan a contestar el quiz, antes de elegir la opción correcta, la clave está en que primero ustedes identifiquen si el sujeto de la oración es tercera persona o no es tercera persona, ya que de eso depende si se va a aplicar las reglas de las S o no. Vamos ahora con la forma negativa. Ustedes saben que en la forma negativa solamente hay dos auxiliares, don't y doesn't. El doesn't lo utilizamos para tercera persona y el don't lo utilizamos cuando el sujeto no es tercera persona. En la número 1 dice, Robert doesn't like traveling by train. A Roberto no le gusta viajar en tren. Roberto es tercera persona, por lo tanto le corresponde el auxiliar doesn't. Y otro punto importante es que al verbo ya no se le deben de aumentar S, sino que se queda así, el verbo normal. ¿Por qué? Porque en negativo y en interrogativo ya hay presencia de auxiliares, entonces ya no se necesita que se le esté aumentando nada al verbo. En la número 2 dice, a mis amigos no les gusta comer comida chatarra. Al decir mis amigos, estamos hablando en plural. Mis amigos serían ellos, they. Por lo tanto, el auxiliar que les corresponde es don't. En la 3, mi novia no estudia en el llevo. Mi novia es tercera persona, es ella, she. Por lo tanto, el auxiliar que le corresponde es doesn't. Y en el caso del verbo study, vuelve a su forma normal. Es decir, que en esta ocasión no se le puede quitar la Y ni ponerle I latina más la E y la S, porque estamos ya en la forma negativa, no en la forma afirmativa. En la 4 dice, mi papá no tiene celular por el momento. Mi papá es tercera persona. Por lo tanto, le corresponde el auxiliar doesn't. ¿Y qué sucede con el verbo have? Regresa a su forma normal. Es decir, ya ahora ya no va a ser has, sino have. En la 5 dice, mi hermano no trabaja en un hotel. Mi hermano es tercera persona y por lo tanto, le corresponde el auxiliar doesn't y el verbo queda normal, work. 6. Mi celular no funciona o no trabaja. Es doesn't, ¿sí? Porque el celular es un objeto que se trata como tercera persona y por eso el auxiliar le corresponde doesn't. En la 7 dice, nosotros no hacemos la tarea. Muchos dicen, me han comentado, maestro, ¿por qué esta doble vez el do? El primer do que ustedes ven está actuando como auxiliar y el segundo do está actuando como verbo. Al ser we un pronombre que indica plural, por eso le corresponde don't. We don't do the homework. Nosotros no hacemos la tarea. En la 8 dice, Sally doesn't do the homework. Sally no hace la tarea. La oración es muy parecida que la anterior, solo que aquí Sally es tercera persona, por eso le corresponde doesn't. En la 9 dice, mi mamá no va al supermercado los viernes. My mother doesn't go to the supermarket on Fridays.
Si yo hablo de mi mamá, que es tercera persona o ella, le va a corresponder el auxiliar doesn't, por ser ella o she, y el verbo queda normal. Y la última dice, Alice and Gerard don't take the English class in the same group. Alicia y Gerardo no toman la clase de inglés en el mismo grupo. Si yo estuviera hablando solo de Alicia, le correspondería doesn't. O si yo estuviera hablando únicamente de Gerardo, le correspondería doesn't. Pero como estoy hablando de dos personas, eso lo convierte en plural. Quiere decir que mi sujeto es plural, porque Alicia y Gerardo son ellos, they. Por eso le corresponde don't. Bien, ahora vamos a la última parte, que es la forma interrogativa. En la primera dice, do you do the homework every day? ¿Tú haces la tarea todos los días? Aquí nuevamente tenemos la presencia de un doble do. El primer do lo tenemos que entender como un auxiliar que se utiliza para hacer preguntas. Y el segundo do es el verbo hacer. Eso nunca lo olviden, jóvenes, que el do tiene doble personalidad, doble función o doble uso. En la número 2 dice, ¿tu hermana hace ejercicio? Ahí ya cambia. Tenemos que poner does porque tu hermana es tercera persona. Y si la pregunta va dirigida hacia una tercera persona, el auxiliar que le corresponde es does. Y el otro do, pues ya sabemos que es el verbo hacer. Tercera, ¿tu padre trabaja en esa fábrica? Tu papá también es tercera persona, por eso le corresponde does como auxiliar y el verbo work, que se queda en su forma normal. En la 4 dice, ¿tus amigos viven en Atlanta? Tus amigos son muchos o son varios, se está hablando en plural, por eso es que le corresponde do y el verbo normal. En la 5, que pareciera que es lo mismo, pero no. Dice en la 5, ¿los amigos de tu hermana tienen clases? Aguas aquí, porque no se vayan con la finta de que ven la palabra sister. Ya sabemos que sister es hermana, pero en este caso no estamos hablando de tu hermana, sino de los amigos de tu hermana. ¿Sí? Por eso dice, los amigos de tu hermana tienen clases, les corresponde el auxiliar do y el verbo have. En la 6 dice, ¿el amigo de tu hermana tiene un coche azul? Pareciera que la 6 es igual que la 5, pero no. Porque ¿cuál es la diferencia? Una cosa es decir friend y otra es decir friends. En la 6 se está hablando en singular o en tercera persona. Por eso se utilizó does, porque dice la oración, el amigo de tu hermana, no dice los amigos de tu hermana. En la 7 dice, ¿a tu mamá le gustan las hamburguesas? Tu mamá es ella, she, tercera persona. Por eso le corresponde does. Y en la 8 y última dice, Michael da clases de inglés en la universidad. Michael puede ser un amigo tuyo, un hermano tuyo, un primo tuyo, pero es él, es tercera persona y por lo tanto también le corresponde el auxiliar does. Bien, hasta aquí hemos concluido las respuestas. Espero que te haya quedado claro el porqué de cada una de ellas y no me resta más que decirte que te prepares para el quiz y que recuerdes que una clave muy importante para elegir una respuesta cuando estamos elaborando un quiz es saber si el sujeto de la oración es tercera persona o no es tercera persona, ya que de eso depende si voy a aplicar una regla o la otra. Gracias por tu atención.